Amigos, muy buenas noches. Uno de los grandes desafíos en materia de finanzas públicas tiene que ver con la transparencia en el manejo del presupuesto de los estados y municipios. Si bien hay una ley de disciplina financiera específica, esta data del 2015, lo cierto es que hasta ahora la legislación carece de dientes para que se cumpla. Los estados y municipios utilizan figuras como fideicomisos para esconder pasivos que al final de cuentas heredan a los contribuyentes. Los estados financieros tampoco tienen que ser auditados y en ese sentido la calidad de la información es bastante cuestionable. Vienen las elecciones del 2018 y muchas entidades se encuentran muy endeudadas. Para hablar de este trascendental tema, esta noche nos acompaña Héctor Villarreal Páez. Él es el director del Centro de Investigación y Estudios Presupuestales, el CIEP. Acompáñenos. Héctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Héctor, vienen épocas complicadas, épocas electorales, y bueno, pues la problemática de las finanzas públicas en muchos estados no se ha corregido, ni en estados ni municipios hay una ley de disciplina, pero bueno, pues esa ley funciona a medias. ¿Cómo ves la situación de las finanzas públicas de estados y municipios en esta coyuntura? Mira, yo creo que mencionando la ley, no es una mala ley. Yo creo que es una ley bien escrita, bien pensada y todo. Quizá la cuestión ahí, Alberto, es que en implementación todavía hay cosas por resolver. Te menciono tres muy específicas. Una de ellas tiene que ver con la cuestión de que la famosa homologación contable, que hay un comité y todo que está trabajando en eso, va muy retrasado. Entonces, desde el momento que tu homologación contable no está terminada, el ponernos de acuerdo en muchos aspectos clave de la Ley de Disciplina Financiera no se ha podido dar. Segundo, esta es una ley que presenta una serie de exigencias técnicas sobre congresos estatales e incluso sobre municipios. Pero la cuestión ahí es que los órganos técnicos que vendrían respaldando lo que pide la ley no existen. O sea, no hay un solo congreso estatal, incluyendo la Asamblea de la Ciudad de México, que tenga la capacidad de generar los estudios sin mandarlos a pedir por fuera de lo que está solicitando la ley. Tercero, hay una cuestión ahí interesante que tendríamos que pensar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los pasivos contingentes, muy en especial con las pensiones, que le está pidiendo a los estados reconocer, evaluar, medir de cuántos son, sí. Pero luego, para empezar, han batallado mucho para hacerlo. Aparentemente hay un incumplimiento ahí. Pero segundo, aún teniéndolos calculados, ¿qué pasa si no puedes pagar? Entonces, es una buena ley, tenemos que ver cómo nos metemos a las cuestiones de implementación. Pero lo que dices de cara a las elecciones del año que entra, pues es algo que vamos a tener que tener presente. Las finanzas públicas, locales, de estados y municipios, con muy honrosas excepciones, están en problemas. Ahora, la implementación, ¿podremos corregir esto rápido? ¿Qué tanto tiempo nos tardaremos en implementar todo esto? Por ejemplo, la homologación contable que tú mencionas y demás. ¿Qué tanto se tardará, digamos, en poder echar a andar todo esto? Yo espero que la homologación contable ocurra rápido, porque sí es una piedra fundamental. Hay otras cuestiones, y rápido me vas a decir, bueno, ¿de qué es eso? Pues es que no debería tardar más de un año, pero ya van varios años arrastrados, sí. donde no sale y no 2015, sale y no sale. La sí, ley claro. del 2015. Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué dices? No, yo creo que se tendría que meter el acelerador ahí. ¿Y de quién depende, Héctor? Es un comité donde participan desde el secretario de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, están representados estados, están representados municipios. Se reúnen, ha habido avances, pero no está terminado eso, Alberto. Ahora, yo creo que pensándolo, esto en términos más amplios, digo, insisto, es una buena ley, ha tenido estos problemas de implementación, pero es una ley que en todo lo que tiene que ver con pasivos y con deuda sí es muy clara. Qué bueno que esté ahí.
Yo creo que el país más pronto que tarde va a pasar por una nueva reforma fiscal y en esta reforma fiscal se va a tener que revisar la coordinación con entidades federativas. Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues qué bueno que tengamos la ley. Ahora, de cara a las elecciones y lo que mencionábamos, ¿cómo se encuentran los estados en lo que son sus finanzas públicas, Héctor? Que es un tema que yo creo que tendríamos que empezar a evaluar y darle seguimiento, pues de cara a que cuando llegues a emitir tu voto en el estado correspondiente, pues tú sepas qué está sucediendo, qué sucedió o qué sucede en tu estado, ¿no? Sí, mira, y yo creo que ese punto es buenísimo. Ahora sí que hay de dulce, de chile y de manteca. Sí hay un grupo de estados, aproximadamente 10 o 12, con finanzas públicas muy precarias, muy comprometidas. Y el problema aquí para el votante es que no es tan fácil ver quién puso al Estado en esas condiciones. Esto es típico de deuda. Puede llegar un gobernador nuevo con muy poco margen de maniobra, pero pues ocurre que en los 2 sexenios anteriores se endeudaron mucho y el votante, el ciudadano, pues lo que está viendo es lo que sucede en ese momento, no necesariamente la historia. ¿Qué estados estarían en una situación precaria estos 10 que tú mencionas? Por ejemplo, algunos que te vengan a la mente. Sí, por supuesto. Veracruz. Veracruz, bueno, lo sabemos, lo que está pasando en Veracruz yo creo que es de los casos más serios. Nuevo León, Coahuila, Chihuahua. Yo creo que son así de los casos que ¿más brincan, apretados? Sí, que brincan muy rápido, que brincan muy rápido. Quintana Roo también en una situación. ¿Qué nivel de endeudamiento estamos hablando para que nuestros amigos que nos están viendo pues tengan un parámetro de correlación del nivel en el que estamos? Por ejemplo, Veracruz, que es el caso más patético, ¿qué nivel de deuda tiene en relación a su Producto Interno Bruto? Mira, y qué bueno que pongas la pregunta en esos términos. Muchas veces cuando dices, ¿sabes qué? Es que a lo mejor tú traes un endeudamiento de qué sé yo, 40, 50% de tu Producto Bruto, alguien puede decir, bueno, pues es que a lo mejor no es tanto. Ahí lo que tendríamos que preguntarnos es si el Producto Interno Bruto de los respectivos estados es el referente natural. Tú te puedes agarrar a alguien como Nuevo León, que dices, ¿sabes qué? Pues a lo mejor su endeudamiento con respecto a su Producto Interno Bruto no sería tan apantallante. Pero, una vez que tomas en cuenta sus ingresos propios, la historia sí se empieza a volver mucho más complicada. O sea que el mecanismo para correlacionar deudas con ingresos debiera ser con ingresos propios. Pero el problema, Alberto, es que todavía la historia es más complicada. Porque tú te vas a las aportaciones, pues las aportaciones no se pueden utilizar para pagar servicio de deuda. Las aportaciones llegan etiquetadas a los estados. Sí. Entonces, realmente de lo que disponen los estados es de sus participaciones. Y muchos de estos estados que te estoy mencionando sí traen una relación deuda a participaciones de un factor 7 u 8. Entonces, deben mucho dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente llegan gobernadores, todo, y se encuentran con que su margen de acción es reducido. Además de una serie de prácticas, de nuevo, no quisiéramos generalizar, pero que se dieron en varios estados, que tiene que ver con que la nómina se infló mucho. Ajá. Entonces, de repente, llegan estos nuevos gobernadores y pues pueden parecer villanos, porque o no tienen margen para hacer política pública o tienen que hacer ajustes en las plantillas laborales y en algunos estados pues es el empleador principal, etcétera. Entonces hay una serie de cuestiones ahí a tomar en cuenta. Y además de los 10 estados que tú mencionas que están sobreendeudados, el resto de las 22 entidades, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la radiografía, Héctor? Mira, no es muy halagüeña. No. Digo, a lo mejor habrá una excepción de 7, 8 estados que tienen mejores perfiles, pero parte del problema que sí tendríamos que estar discutiendo, Alberto, que a lo mejor es algo mucho más amplio, tendríamos que estar pensando desde qué funciones esperamos que hagan los estados. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, digo, de las funciones más importantes que tienen que ver con educación y con salud, pues muchas son fondeadas desde la federación, por medio de las aportaciones que ya discutíamos.
pero el margen de maniobra ahí se está volviendo cada vez más estrecho. Entonces, quizá los estados con recursos propios tendrían que entrar a pagar parte de estos servicios. Otra de las cuestiones claves, infraestructura. Infraestructura, que dices, los estados hoy por hoy están invirtiendo muy poquito en infraestructura. Muy poco. Entonces, estaban acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Las aportaciones, por lo general, no son para eso. Les llegaban fondos etiquetados para infraestructura, pero que en los últimos presupuestos de egresos de la federación han sido cada vez más pingües. Y te gastabas las participaciones en lo que tú quisieras. Y un porcentaje muy amplio de esto se iba a nómina. Entonces, la pregunta ahorita, ante un espacio fiscal que está implotando hacia paquetes económicos que vienen cada vez más austeros, es cómo le hacemos para que los estados desarrollen infraestructura propia. Y en particular estoy pensando en el sureste mexicano, con unas carencias de puertos, de carreteras muy importantes, donde mientras no subsanemos eso, por más que tú hagas zonas económicas especiales o programas de apoyo, pues va a ser muy difícil que tengamos un despegue ahí. ¿Y qué hacer ahí, Héctor? ¿Cuál sería la fórmula? Porque tenemos, por un lado, estados, entidades con un muy mal manejo de las finanzas, deuda, etcétera, etcétera. Luego tienes aportaciones de los gobiernos, del gobierno federal que se han recortado precisamente por estos presupuestos cada vez más austeros. Y por el otro lado, pues tienes carencias ahí de décadas, de muchos años, el sureste mexicano. Entonces, ¿qué hacer? Mira, yo creo que lo primero es hacernos a la idea de que tendríamos que tener una discusión muy amplia de cuáles son las prioridades, Alberto. Entonces, una vez con esas prioridades, pues, tratar de ver de dónde se les consiguen recursos, para no dejarlo en abstracto, cosas bien concretas. A ver, ahorita tenemos un montón de programas sociales a nivel nacional, estatal, municipal, que están muy fraccionados. Pues a lo mejor valdría la pena tratar de integrar un sistema de seguridad social único y que estos programas fueran algo mucho más chiquito en lugar de tener algo tan fraccionado. Asegurarte de tener un buen sistema de salud, un buen sistema de pensiones. Quizá tendremos que esperar para la próxima administración, ¿verdad, Héctor? ¿Por las épocas electorales o no necesariamente? Yo creo que sí. Va a ser muy difícil que en el siguiente año se discutan estas cuestiones de fondo. Y yo creo, Alberto, que tendríamos que estar desarrollando una visión de mediano y de largo plazo. Muy interesante, como siempre. Pues, Héctor, muchas gracias. Te agradezco mucho, ¿eh? Al contrario, Alberto, un placer. Muy buenas noches. Igualmente. Como ve, habrá que trabajar más en serio para que los estados y los municipios rindan mejores cuentas en lo que es el manejo de los recursos públicos. Y de cara a las elecciones, los ciudadanos tendríamos que ser más quisquillosos para evitar los múltiples excesos que a diario se destapan. La próxima semana lo invito con más nombres y nombres.